Les fulles, la terra, els minerals i la resta de materials naturals que utilitza Darío Basso per compondre els seus grans llenços acolorixen el pati gòtic i l'interior del centre del Carme de València. Amb l'exposició Materialeza, l'artista galec proposa un viatge pictòric i social per les diferents escultures del món amb obres que sorgeixen des de l'interior de la selva o que naixen de la tragèdia natural que provocà el vessament de petroli ocasionat pel vaixell Prestige. Són, sens dubte, obres d'autor amb veu pròpia. Mi nombre es Darío Basso. ¿Y es usted? Yo soy pintor gallego, como buen gallego nacido en Venezuela, como digo yo. Mi trabajo con la naturaleza, estoy trabajando con ella desde hace unos 12 años aproximadamente. Empezó con una relación de amor, una dedicación a mi tierra madre, Venezuela, donde yo he nacido. Trasladé mi estudio a un refugio en mitad de la selva. Estuve ahí viviendo en el bosque, en la selva tropical húmeda, durante 3 años. Y allí empecé a trabajar intentando hacer una obra que fuese dependiente de la naturaleza al 100%, como la naturaleza depende de la humedad. Mi obra tiene una herencia española que puede comenzar desde el barroco y que pasa por el grupo El Paso, con una influencia de la materia muy grande, y al mismo tiempo está esa irrupción de la naturaleza, por eso es materialeza. Darío Basso tiende un puente entre Oriente y Occidente a través de la naturaleza e invita al visitante a embarcarse en un viaje por diferentes puntos geográficos. És tot. Fins ací l'informatiu. Tornarem a estar amb vostès demà, serà a partir de les 2 de la vesprada, i vindrem amb més notícies de la Comunitat Valenciana en Televisió Espanyola. Que passen un bon dia. To